Hola gente de YouTube, en videos anteriores habíamos visto cómo hacer modelamiento matemático con ecuaciones diferenciales de circuitos RC. El día de hoy vamos a charlar de cómo sería el modelamiento matemático de circuitos RL. Bien, ya en el video anterior explicamos cómo es el funcionamiento de un condensador, cómo es el funcionamiento de una resistencia, hicimos una analogía entre la corriente eléctrica y el agua y el día de hoy vamos a aprovechar todo ese conocimiento que ya tenemos para hacer este video un poco más sencillo, un poco más fácil de entender. Nos quedaría, por supuesto, siendo necesario saber qué es a lo que nos referimos cuando hablamos de un inductor o de una bobina. Entonces, el inductor o en términos más coloquiales la bobina, se simboliza, empecemos por ahí, como una espiral que tiene esta forma, ¿vale? Y el símbolo básicamente es lo que en realidad físicamente es la bobina. Una bobina básicamente consiste en coger un alambre y enrollarlo varias veces, generando espiras. Muchas veces, así como en el condensador, este espacio que hay acá entre ese arrollamiento de cable es de pronto elemento que puede llegar a agregarse para generar de pronto mayor inductancia en la bobina. No siempre la bobina es totalmente vacía. Bien, entonces pensemos en lo siguiente. Pensemos que básicamente una bobina es un alambre, solo que está enrollado. Ahora, yo podría pensar lo siguiente: si tengo por aquí una función de voltaje de entrada, si tengo por aquí una resistencia, tengo la R, y por acá tengo una bobina, pues aparentemente, si yo llego y conecto esto, pues lo que va a pasar es que la bobina, como es un alambre, pues sencillamente va a dejar fluir todo el paso, como si fuera equivalente a tener sencillamente a mi voltaje de entrada, a mi resistencia y a un alambre cualquiera conectado. De tal manera que yo podría pensar incluso que esto es al fin y al cabo un elemento netamente resistivo, un circuito netamente resistivo. Pero las cosas no funcionan de esa manera. ¿Por qué? Porque las características físicas que tiene esta bobina nos generan que exista un flujo de energía también ahí. Recordemos, por conceptos básicos de circuitos, que cuando nosotros tenemos un alambre, suponemos que el voltaje en ese alambre es cero, porque no presenta resistencia al paso de la corriente, y que la corriente en ese alambre es máxima. Es decir, que yo podría considerar la bobina inicialmente como un cortocircuito, pero en realidad no lo es. Y lo que vamos a hacer el análisis físico de lo que pasa con ella. Entonces, esto viene mucho ligado a el análisis de algo que llamamos los campos electromagnéticos. Hay una ley, o hay varias leyes, como las leyes de Lenz, la ley de Faraday, que nos dicen o que nos hablan sobre las relaciones entre los campos eléctricos y los campos magnéticos. Resulta que todo campo eléctrico genera un campo magnético ortogonal a sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que si por acá hay un flujo de un campo eléctrico que viene en esta dirección, se va a generar un campo magnético en la otra dirección. ¿Bien? Y viceversa, si se crea un campo magnético, se crea también un campo eléctrico. Por eso a este elemento se llama como un elemento inductor, porque yo puedo llegar a crear energía eléctrica a partir de tener esto enrollado, ese alambre enrollado. ¿Por qué? Porque si por acá hay una circulación de corriente, lo que va a ocurrir es que hay un flujo por aquí de electrones, y al esos electrones estar girando, están generando un campo magnético bastante más fuerte al que generarían cuando el alambre está totalmente estirado. Y al generarse ese campo magnético,
se genera inmediatamente la existencia de un campo eléctrico y por lo tanto de un voltaje en el inductor, que es un voltaje que ya no sería considerado como nulo en el caso que yo tenga una fuente aquí variable y bajo ciertas circunstancias. Eso es básicamente lo que ocurre con un inductor a nivel físico. Bien, condiciones para hacer el modelamiento matemático. Lo mismo, yo necesito conocer mis leyes de trabajo. Entonces, tengo la ley de Ohm, por lo que voy a hablar de una resistencia, que nos dice que el voltaje es proporcional a la corriente que fluye en el circuito y que esa proporcionalidad está dada por la resistencia que está en este elemento, o que propone ese elemento. También tenemos nuestras otras leyes, en donde hay una que nos dice que el voltaje en un inductor es equivalente al valor de inductancia por la derivada con respecto al tiempo de la corriente que circula por el inductor. Y ese valor de inductancia lo llamamos L y se mide en las unidades conocidas como Henrys. ¿Vale? Recordemos que la resistencia se mide en ohmios. Bien, entonces, la forma de proceder es teniendo en cuenta estas dos leyes más las leyes de voltaje y de corriente de Kirchhoff, de las cuales hablábamos la vez pasada. Recordémosla rápidamente. La sumatoria de voltajes en una malla debe ser igual a 0 y la sumatoria de corrientes en un nodo, es decir, un elemento o un punto en donde haya una confluencia de más de dos elementos o una conexión de más de dos elementos, debe ser igualmente 0. ¿Bien? Entonces, paso para el modelamiento matemático de este sistema. Lo primero que vamos a hacer es proponer que por ese sistema va a circular una corriente, llamémosla IDT, y que como es una sola malla, la corriente va a ser la misma en la resistencia y en el inductor. Lo siguiente que vamos a hacer es proponerle polaridades a las diferencias de tensión en cada uno de los elementos. Entonces puedo proponerlas como quiera, eso es irrelevante. Y aquí tendría el voltaje en la resistencia y aquí tendría un voltaje en el inductor. De tal manera que a partir de nuestra ley de voltajes de Kirchhoff tendríamos lo siguiente. Empezamos la lectura por este punto y diríamos que menos el voltaje de entrada del sistema más el voltaje en la resistencia más el voltaje en el inductor son iguales a 0. Y podríamos hacer el despeje, coger este voltaje de entrada del sistema y llevarlo al otro lado de la igualdad a sumársele a ese 0. Y tendríamos una ecuación de voltajes en el sistema. Ahora, lo que tendría que hacer es aprovechar el uso de mi ley de Ohm. Mi ley de Ohm me dice que el voltaje en la resistencia es igual a la corriente que está circulando por esa resistencia multiplicado por el valor de la resistencia como tal, más el voltaje en el inductor. Y el voltaje en el inductor ya lo conocemos, nos dice que depende de la variación de corriente con respecto al tiempo multiplicada por la inductancia, y eso sería igual a el voltaje de entrada. Y resulta que si yo organizo esto, me voy a encontrar poniendo primero la derivada, a L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, más R por la corriente en el tiempo, igual al voltaje de entrada en el tiempo. Una ecuación diferencial, que si la quiero llevar a forma canónica, como se encuentra en muchos libros, pues lo único que tendría que hacer sería multiplicar aquí todo por 1 sobre L, para que esta L con esta se cancelen. L por 1 sobre L daría 1, y por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, más R por 1R sobre L por la corriente en el tiempo, igual a 1 sobre L, lo corro acá, por el voltaje de entrada
con respecto al tiempo. Y esto sería solucionable a partir de lo que conocemos como la ecuación diferencial lineal de primer orden, que en otros videos estaremos discutiendo cómo se soluciona. Bien, amigos de YouTube, esto sería todo por el video de hoy. Es complemento a el que presentábamos sobre el modelamiento con circuitos que tuviesen condensadores. Esto ya se hace universal obviamente para cualquier otro tipo de circuito. Si tuviera más mallas, si tuviera más elementos, funciona igual. Lo importante es tener en cuenta estas claves. Les agradezco por su atención. Me gustaría mucho que apoyáramos el canal con una suscripción, con un me gusta en el video si les es de utilidad, y que lo compartamos para generar esa bonita red de conocimiento que quisiéramos tener. Muchas gracias, gente. Nos hablamos. Chao, gente.